Hola compis y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón y no es por decir, sino porque es lo que más me preguntáis a diario en mi cuenta de Instagram, que si no me conocéis por allí soy Ilusión de Maestra, que subo muchísimas cosas a diario, así que si no me seguís os invito a que me sigáis porque es donde más actividad tengo. Y bueno, la pregunta más repetida es ¿qué es la DECA? ¿Dónde se hace? ¿Dónde la estoy haciendo yo? ¿Cuánto vale? ¿Para qué me sirve? ¿Me abre puertas? ¿Me las cierra? ¿O qué es lo que significa todo esto? Bien, como me lo habéis preguntado tanto, creo que lo mejor es hacer un vídeo explicativo, que de hecho aquí os voy a poner una diapositiva para que lo podáis ver todo mucho mejor. Y bueno, pues básicamente os voy a explicar todas esas preguntas que me hacéis a diario sobre la DECA, porque mucha gente no sabe lo que es la DECA y yo hasta hace nada tampoco lo sabía. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues lo primero de todo explicaros que la DECA es una declaración eclesiástica académica para educación infantil y primaria. Esta es una de las principales preguntas que me hacéis, si sirve para secundaria. Donde yo la he hecho es para educación infantil y primaria, aunque me imagino que también habrá otras modalidades para secundaria. Pero yo en todo momento os voy a hablar de donde he hecho yo la DECA, porque al final es de donde puedo hablar, de donde puedo dar opinión y de donde os puedo hablar de cómo son las asignaturas y de cómo a mí me ha funcionado, cuánto me ha valido, etcétera. Así que, bueno, en la USAL, que es la Universidad de Salamanca, de aquí en España, ¿vale? Porque sé que me veis de otros países, es la DECA y solamente está para educación infantil y primaria. Bien, yo la estoy haciendo en la Universidad de Salamanca y hay dos modalidades. Está la modalidad online y la modalidad presencial. Eso lo primero de todo. También tengo que decir que hasta lo que yo sabía solo había modalidad online y presencial dentro de lo que es el curso académico. Pero este año, investigando un poquito para poder haceros el vídeo, he visto que en la USAL están haciendo, ahora van a abrir una edición nueva de verano. Entonces se hace durante los meses de verano en vez de estar haciéndolo durante el curso. Entonces creo que ahora los plazos de inscripción están abiertos, tanto para el que es durante el curso como para el que es solamente para el verano. Y en sí es lo mismo, son las mismas asignaturas, las mismas materias, se dan los mismos contenidos, etcétera, solo que hay pues más diversidad de horarios para poder adaptarse un poco más a las necesidades del alumnado. Entonces, bien, lo primero de todo, os voy a explicar bien en qué consisten esas 4 asignaturas en las que está dividida la DECA y cómo la estoy realizando yo, ¿vale? Lo primero son lo que os cuento. La DECA está compuesta por 4 asignaturas. La primera habla sobre el hecho religioso y la historia de las religiones. La segunda asignatura se llama Introducción histórica y teológica del cristianismo. La tercera es Introducción a la ética y a la moral cristiana. Y la 4 es Pedagogía y didáctica de las religiones en el marco escolar. Estas 4 asignaturas yo ahora mismo estoy haciendo la 3 y la 4 y la 2 y la 1 la hice en el anterior cuatrimestre, ¿vale? Porque corresponde con el año escolar, ¿vale? Entonces yo empecé la asignatura 1 y 2 en octubre y terminé en enero, que fue cuando me examiné, y después en febrero empecé la 3 y la 4 y me examino ahora en mayo, apenas dentro de una semana y media. Bien, os voy a decir un poquito, sí, en qué consisten dichas asignaturas. Para ser sincera, a mí me ha dejado mucho que desear porque teniendo en cuenta que se supone que estamos hablando de educación, que estamos hablando de pedagogía, de didáctica para llevar al aula la religión, pues sí que es cierto que yo he notado que lo que menos se hace es eso. Yo lo que más he recibido ha sido historia de la religión, lo que son los evangelios, lo que es la iglesia, lo que es todo un poco, y lo que menos ha sido una aplicación didáctica al aula de educación infantil. En este caso, además, la DECA la hacemos educación infantil y primaria, por lo tanto en ningún momento especifica cosas de lo que realmente se trabaja en infantil y lo que se trabaja en primaria, sino que en realidad lo que hacen es, pues eso, te cuentan la historia de la religión,
te hablan un poquito de todas las religiones al principio de las asignaturas y luego ya se centran en el cristianismo. Y cuando se centran en el cristianismo, pues empiezan con los debates de si la religión debería estar en las aulas, si no, diferentes autores, etcétera, etcétera. Luego, pues si tiene que estar en el currículum, si no tiene que estar, cuáles son las materias que tienen que ver con la religión, si la tienen en cuenta, si no la tienen en cuenta. Bueno, es como un poco debate de poner su posición dentro de la educación. Pero como tal, en ningún momento realmente se trabaja el cómo llevar al aula los sacramentos de la iglesia, las diferentes religiones, no sé, como que en realidad es todo muy teórico y poco práctico. Pero claro, ahora diréis, bien, por Instagram dices que tienes muchísimas tareas, etc. Bien, os explico cómo funciona esto porque cuando yo me refiero a muy poco aplicación didáctica y práctica, me refiero a que realmente no se tiene mucho en cuenta que somos realmente educadores y que lo que pretendemos es, pues eso, llevar al aula, o sea, si haces este curso es para llevar la religión a las aulas, a la educación, pero al fin y al cabo somos maestros. Por lo tanto, se deja muy de lado. Sí que es cierto que, bueno, pues creo que dentro de todas las tareas que nos han mandado a lo largo de todo el curso, en cada una de las asignaturas habré hecho una o como mucho dos aplicaciones didácticas a algo. Por ejemplo, la última tarea que he hecho del DK4 era una aplicación didáctica, pues llevar al aula dos sacramentos de la iglesia. Pero realmente lo que menos se trabaja es el llevar al aula dichos contenidos que se supone que se llevan a cabo dentro de lo que es la religión en las aulas. Entonces sí que es cierto que he echado mucho de menos esa importancia de la didáctica y la pedagogía, que para eso hacemos este curso. Entonces, pues bueno, en cuanto a ese terreno de lo que me refiero con práctica, pues creo que es bastante escasa. Ahora bien, al ser online, lo que hacen es que realmente te están haciendo una evaluación continua basada en una serie de actividades que te mandan mensualmente. Bien, las actividades son todas, pues hay un foro. Se hace un foro por cada uno de los temas son 6, ¿vale? De cada una más o menos, alguno había 7, pero en general son 6 temas por cada asignatura y semana a semana se va haciendo un tema. Haces el tema, ellos te suben un PowerPoint o una presentación en la que sale el PowerPoint y el profesor hablando. Y luego tú tienes que hacer una serie de tareas que te las abren con una fecha límite de entrega, que suele ser al final de la semana o al principio de la siguiente, y lo que tienes que hacer es, primordialmente, lo que hay es un foro de trabajo, que lo que te piden es pues que des tu punto de vista de tal o que hagas, bueno, pues lo que sea, algo relacionado con el tema que se está trabajando, que eso luego tienes que leer los comentarios de otros compañeros, etcétera. Luego hay un apartado que es una tarea, que la tarea suele ser más extensa. En general es leer un texto y responder a unas preguntas, que son textos pues del Vaticano, de lecturas del Papa o cosas por el estilo. Y luego hay un cuestionario o dos, dependiendo del tema, con preguntas sobre el tema, con preguntas tipo test, con 3 opciones y suelen ser unas 10-12 preguntas como mucho. Luego también hay un comparte, que el comparte es pues poner las 5 ideas principales del tema a modo de resumen y a veces pues mandan alguna tarea más, menos, pero bueno, siempre suele ser eso lo que se hace por cada uno de los bloques, por cada uno de los temas que representa cada uno de esas asignaturas de la DECA. Bien, entonces, bajo mi punto de vista es mucho trabajo de semana, pero yo no pienso que haya aprendido realmente lo que en realidad se supone que tengo que aprender en la DECA. Bajo mi punto de vista he hablado con más gente y le pasa lo mismo. No ven que realmente se lleve a cabo esa práctica que necesitamos para poder ejercer como profesores de religión. A mí me ha dado la sensación de que en realidad es un puro trámite y ya. Y me da mucha pena en realidad porque creo que esto no debería ser así y sí que en la teoría te dicen mucho de que hay que dar valor a la religión en las aulas, etcétera, etcétera. Otra cosa luego ya es lo que pensemos cada uno respecto a ese tema, pero dime cómo llevarlo al aula, dime cómo lo trabajo. Ahí se quedan un poquito cortos. Vale,
bajo mi punto de vista, ¿vale? Y hablando dentro de lo que es la beca donde yo lo he hecho, que es en la Universidad de Salamanca, porque yo no sé si en otras facultades está divinamente y súper bien estructurado todo y funciona genial. Bien, en realidad, bueno, quiero que sepáis que se trata de formación específica de religión y pedagogía que está haciendo la Universidad de Salamanca. Sé que hay otras universidades que también llevan a cabo este tipo de cursos y lo que hace, porque no os lo he explicado, la beca lo que te permite en realidad es impartir docencia como profesor de religión católica, ¿vale? En todo momento la beca es para religión católica, tanto en colegios públicos como concertados y privados. Y bueno, o sea, sí, te dan el título, todo muy bien, perfecto, me alegro, pero yo no me veo capacitada para estar en un aula y dar contenidos tan simbólicos, tan complicados a niños de educación infantil, básicamente porque no puedes ahondar realmente en todo lo que nos dan en teoría en estas asignaturas, sinceramente. Pero de momento es así como lo hacen, pero creo que falta mucha pedagogía y mucha didáctica dentro de esto, porque de hecho solamente aparece el nombre de didáctica y de pedagogía en la última asignatura de todas y realmente tampoco es que se trabaje mucho. Te hablan de las competencias, te hablan de la importancia de la educación religiosa en el aula, pero tampoco realmente veo que te enseñen a llevar la religión al aula. Y eso creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, voy a hablaros primero de la conveniencia de hacer la beca o no hacerla y después, por último, ya os hablo de lo que serían los precios, ¿vale? En cuanto a conveniencia, yo cuando acabé la carrera decidí hacer la beca. ¿Por qué? Porque nada más terminar de hacer la carrera, yo hice una entrevista en un colegio concertado. Yo hice una entrevista en un colegio concertado, era para un puesto en educación infantil. Y bueno, yo pensé que pues podía tener posibilidades, ilusa de mí, pero bueno, yo tenía la esperanza de que quizá pudiera trabajar y yo decía, madre mía, tan pronto, tú fíjate y tal. Bueno, pues cuando fui a la entrevista era con el director del colegio y la verdad es que el director era majísimo y la verdad es que me explicó todo muy bien y bueno, pues me dijo un poquito los pasos a seguir para poder estar en un colegio concertado. También me explicó que buscaban a gente con experiencia, como en todos los sitios. Buscaban a gente con experiencia, etcétera, y que bueno, pues yo sí que se veía que tenía una nota muy alta en la carrera, que había hecho muchas cosas, que tenía experiencia laboral en otros ámbitos, que sabía moverme, pero necesitaba sobre todo una cosa que le pedían sí o sí en inspección, la beca, porque es un colegio religioso. Si no es religioso no te lo van a exigir, pero ahí sí. Me explicó que en este colegio todos los días se reza al entrar a clase, se va a misa los viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que tener una preparación como maestro que certifique que tú estás dando algo que tiene que ver con la religión católica. Entonces, pues bueno, siempre que estás dentro de ese ámbito, teniendo en cuenta que en educación infantil un educador de infantil pues da toda la clase, no es especialista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues al final en el aula va a encontrarse la educación religiosa. Total, que me dijo que para colegios concertados y privados con orientación religiosa, en este caso católica, era necesario hacer la beca. Sí que es cierto que hablando con vosotros y con vosotras, ha habido gente que me ha dicho que eso es mentira, que no hace falta, otros que sí. El caso es que yo decidí hacerla porque pensé que podría abrirme alguna puerta a la hora de ir a colegio concertado o colegio privado. Que aquí, por ejemplo, en Salamanca no hay, pero por ejemplo en Madrid sí los hay. Bien, entonces realmente yo en todo momento ha sido por abrirme más la puerta, por ampliar mi currículum y por, no sé, por tener un poco más de posibilidades. Lo que no quiere decir que en un futuro trabaje gracias a la beca, pero hay gente que gracias a la beca está en un puesto de trabajo en un colegio concertado que si no la tuviera le habrían echado para atrás. Tampoco es algo súper importante y quiero que lo tengáis muy claro. Hay muchísimos docentes que no tienen la beca y están trabajando en colegios privados y concertados. No tiene nada que ver. Luego también me preguntáis que si
la beca da puntos para las oposiciones. No da puntos, pero sí que hay profesores de religión, hay una bolsa para profesores de religión en colegios públicos, ¿vale? Y para esa bolsa tienes que tener la beca. Eso sí, puntos no te dan por tener la beca, no forma parte de ese baremo, ¿vale? No os va a servir, pero bueno, para otras cosas sí, al fin y al cabo, ¿vale? Tampoco quiere decir que yo haya estado perdiendo el tiempo porque quiera opositar y haya hecho la beca y no me vaya a servir para nada, ¿vale? Quiero que lo tengáis claro. Bien, ya por último, y perdonadme la luz, porque había una luz preciosa y no sé qué está pasando, que se está yendo toda la luz detrás de las nubes. Pero bueno, yo creo que aún así me veis bien y lo importante está aquí. Bien, por último hablaríamos de los precios, ¿vale? En cuanto a los precios por las asignaturas, sí que es cierto que en la Universidad de Salamanca los precios son bastante asequibles. Y hablo asequibles porque creo que no vale lo que he pagado por el curso, pero bueno, creo que pasa con muchas cosas, porque realmente tampoco es que tengas tutorías todas las semanas y todo sea súper preparado y súper bien hecho y no sé, en realidad no es así. Pero bueno. El coste son 180 euros por cursos. Todo esto hablo siempre Universidad de Salamanca, quiero que lo tengáis claro. No sé cuánto vale en la Universidad de Córdoba, por poner un ejemplo. Aquí son 180 euros por curso, es decir, por asignatura, y lo que tienen es una oferta en la que si te matriculas en las 4 asignaturas, solamente pagas 3, y eso es lo que a mí dije, bueno, pues oye, por lo menos está bien, ¿no? Entonces se te queda en 540 euros. Son esos 180 euros y a ver, es que por poder te puedes matricular solo en 2 y cuando quieras matricularte en otras 2 o te puedes matricular en una si solo te apetece una o tal, pero hasta que no tengas las 4 asignaturas no puedes presentar todo el papeleo que demuestre que tú puedes ejercer, ¿vale? Necesitas tener los 4 cursos. Entonces yo hice los 4 y solamente pagué 3 y bueno, pues estoy a punto de terminarlo y pronto tendré el título, que luego hay que presentar toda esa documentación, que eso también hay que tenerlo muy claro. Hay que presentar la documentación y hay que pagar unas tasas. Bueno, y ya para terminar, os voy a explicar un poco cuál es el trámite que hay que seguir una vez que terminas y también os voy a explicar, por supuesto, porque yo voy a mi bola y no sé si realmente esto lo vais a entender todo bien porque yo voy improvisando un poco. Pero bueno, los exámenes de la beca yo los hago en modalidad presencial, ¿vale? Se supone que exigen que el examen sea de manera presencial, pero ahora mismo con el COVID-19 sí que es cierto que estos segundos exámenes, los que voy a hacer ahora de la beca 3 y 4, los voy a hacer de manera online. Pero los exámenes son exactamente los mismos, los que vamos a hacer online, que los que hacíamos en la universidad, ¿vale? Que acudíamos a la universidad, a la Facultad de Educación, y hacíamos allí el examen de manera presencial. Los exámenes lo que son es unas preguntas tipo test, que si no me equivoco son 30 preguntas tipo test, hay 3 elecciones diferentes y creo que, si no me equivoco, no restan, ¿vale? No restan, simplemente tienes que tener mínimo un 5, pero no restan. Es fácil, es asequible. Muchas veces las preguntas salen de los propios cuestionarios que has ido haciendo en cada una de las asignaturas dentro de cada uno de los temas. Entonces realmente no es difícil. Eso sí, el tiempo es limitado. Creo que se tenían, no sé si son unos 30 minutos, entonces tienes que hacerlo rápido porque si no te quedas sin tiempo, ¿vale? Tampoco te lo puedes pensar mucho. Se supone que has estudiado y que al leerlo sabes contestar. ¿Qué más? Sí, luego hay otra parte del examen, ¿vale? Que sería ya lo que nos centraríamos más en una serie de preguntas de desarrollo corto. Son preguntas súper cortas de enumérame los 7 sacramentos de la iglesia, pum, 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 ya está, ¿vale? O que parece que estoy hablando todo el rato de sacramentos de la iglesia porque es lo que estoy ahora estudiándome. Pero bueno, entonces son preguntas súper sencillitas. O dime la definición de tal o de cual, pero es muy sencillo. Entonces, bueno, son fáciles de aprobar, son un 50% de la nota final, el otro 50% lo representan foros, cuestionarios y tareas que vas haciendo mensualmente y de verdad que es fácil de aprobarlo. Creo que nadie ha suspendido la beca. Si no es en la primera convocatoria, en la segunda, pero es muy raro, ¿vale? Tienes que haber hecho algo muy raro, no entregar las tareas o algo por el estilo para no aprobar.
Bien, una vez que tienes el título, una vez que has aprobado todas las asignaturas te dan unos certificados. Esos certificados tienes que llevarlos a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal de España. Eso está en Madrid, ¿vale? Se hace pues, por correo postal o si vives en Madrid pues lo puedes hacer presencialmente. Para poder tener el certificado, la declaración eclesiástica de competencia académica en educación infantil y primaria, ¿vale? Es necesario tanto que tengas el título de maestro de educación infantil o maestro de educación primaria como que estés bautizado y que hayas aprobado esas 4 asignaturas que componen la beca. Es lo único que te exigen. Eso sí, eso y pagar 60 euros de tasas. Sí, por si no es poco los 180 euros de cada asignatura, hay que pagar 60 euros de tasas. Después, para tramitar tu certificado final, la declaración eclesiástica, lo que se tarda es alrededor de unos 3 meses, que yo no sé cuándo lo recibiré porque con todo esto no sé si no tardarán más. Y eso sería todo. Como veis, es algo que al final es ante todo puro trámite, como pasa muchísimas veces con muchísimos cursos, que al final lo que haces es pagar y pagar. ¿Por qué digo esto? Porque igual que he hecho cursos de otras cosas que realmente me han servido como docente, la beca como tal, pues yo me he dado cuenta, no sé si es solo en mi universidad o en otros sitios donde también se imparte, realmente sirve de algo, pero es meramente instructiva, pero realmente no sé. Yo sinceramente yo tenía otra concepción de lo que sería estas asignaturas y bueno, tenía pensado que esto era más pedagógico y no sé. Es mi opinión, también sé que a la gente le parece que está súper bien y que con eso es suficiente, pero en realidad me ha parecido para tener claro lo que es la religión católica, pero no para llevar a cabo el aula y si se pone su sistema debería saber, ¿no? Bueno, y algo cada uno de sus cargas y piensa lo que quiera, pero creo que son recursos que realmente para ir luego al aula me van a servir bien poco. Léete el currículum donde se establece todo lo que tiene que ver con la religión y a partir de ahí haces tus clases, pero realmente no sé, creo que hay mucho trámite de por medio más que nada. Así que nada, compis, que eso es todo, que esto es lo que os quería contar, que esto que dura pues igual unos 20 minutos es lo que intentaba concentrar en un mensaje más corto o en un audio corto en mensajes directos de Instagram, porque es que recibo muchísimos mensajes relacionados con este tema. Que nada, que yo creo que con esto resuelvo todas las dudas, porque más o menos todos me habéis preguntado más o menos lo mismo. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que me encantaría que me dejarais abajo en comentarios qué os ha parecido la beca, si ya la habéis hecho, si tenéis pensado hacerlo, cómo pensáis que funciona en otras universidades, cómo funciona y si creéis que es más correcto que como lo he hecho yo. No sé, contadme todo lo que queráis. Y bueno, os dejaré los links de la Universidad de Salamanca, que es la que yo conozco, de donde he sacado la información que os he estado dando. Y nada, que nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Suscríbete.